Bueno, el tema que llevaremos el día de hoy va a ser dermatosis reaccionales. Con esta denominación vamos a designar un capítulo bastante importante de la dermatología que incluye numerosas entidades patológicas de frecuente presentación. Eso con etiología y morfología diversa y que tienen factores en común, estos 5 puntos, como por ejemplo el mecanismo inmunoalérgico. Puede haber una predisposición alérgica del paciente. Pueden haber factores desencadenantes e idénticos. El prurito es nuestro principal síntoma y constante que van a presentar en todas estas patologías. Y el tratamiento también suele ser bastante similar. En conjunto de estas entidades, estas patologías van a representar aproximadamente 1/3 de todas las afecciones de atención diaria en dermatología y comprenden las siguientes: el prurito, eczemas o dermatitis diversas, los eczemátides o síndrome eczematoide, el prurigo, la urticaria y posiblemente la vasculitis alérgica y el líquen plano. En este tema nos vamos a referir más a las 5 primeras por su mayor frecuencia y al menos en nuestro medio es bastante frecuente. Ahora vamos a hablar de este síntoma que es el prurito. Como definición podemos decir que el prurito es una sensación cutánea que provoca esa necesidad de rascarse. También se puede considerar una variedad leve de dolor, ya que comparte con el dolor las vías neuroanatómicas y mecanismos fisiopatológicos muy parecidos. Normalmente este es un síntoma dermatológico más frecuente y que representa un porcentaje alto e importante de motivos de consulta durante la atención primaria. Dentro de la epidemiología podemos decir que va a afectar a personas de toda edad, sin diferencia de sexo u otro factor. Sin embargo, en un 10 a 50% de los casos de prurito en adulto mayor, normalmente en personas de 60 años para arriba, puede estar asociada a enfermedades subyacentes. Eh, Como por ejemplo, una relación o enfermedad subyacente asociada en personas mayores de 60 años, podemos encontrar la cerosis cuti, eso significa una piel seca, un paciente que está sometido o tiene una insuficiencia renal crónica, una diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad por policitemia vera, las neoplasias internas, enfermedades tiroideas desde hiper e hipotiroidismo, colestasis intrahepáticas, parasitismo de prodrómico de pemphigo ampullar, puede ser posherpética por la edad, por la senilidad, puede ser de causa psicógena o acuagénica, también puede estar asociada a déficit de hierro sérico. Eh, por lo que esto nos indica que tienen que ser investigados mientras tanto se esté tratando el escozor de forma sintomática. Entre las principales dermatosis pruriginosas que sí pueden generar bastante escozor, vamos a encontrar la urticaria, el dermografismo, la dermatitis atópica, la de contacto, algunas toxicodemias medicamentosas, la presencia de ectoparásitos, el prurigo de picaduras por insecto, el líquen plano, los pemfigoides ampollares, los linfomas como la micosis fungoide y el síndrome de César. En todos estos casos, en todos estos casos donde el prurito no se va a acompañar de lesiones cutáneas que puedan ser visibles o pueda direccionar a una enfermedad orgánica objetivada, se tiene que catalogar como el término de prurito sin hemateria, en sustitución del origen idiopático, ya que el prurito generalizado sin hemateria se puede encontrar en un 50% en los adultos y un 100% en los niños, que pueden ser de origen psicógeno. Dentro de algunos factores que influyen y desencadenan el prurito,
va a ser el aumento de la temperatura cutánea, el aumento de la resequedad, el aumento de la temperatura cutánea, por ejemplo, en la tirotoxicosis, en la sequedad cutánea, en edades bastante adultas, en la senilidad y en las enfermedades de mixedema, por elevación de las sales biliares, por ejemplo, en la colestasis intrahepática, la elevación del nitrógeno ureico en insuficiencia renal, el contacto con agua, que es normalmente asociado en policitemia vera, la elevación del aluminio sérico en pacientes que tienen hemodiálisis, y el estrés nervioso que puede generar un prurito psicógeno. Dentro de la fisiopatología del prurito, el prurito va a resultar de la activación de terminaciones libres o receptores de prurito de tipo H1 o de tipo H2. Estas se van a encontrar en la unión dermoepidérmica y normalmente son compartidos con las del dolor. Y estos, más el dolor y el escozor del prurito, son transmitidos hacia el cerebro por terminaciones nerviosas. Van a estar activados diversas sustancias o mediadores químicos, más bien dicho, como ser la histamina, que es liberada por los mastocitos, la serotonina, los neuropéptidos, como ser sustancia P, prostaglandinas, que son sustancias liberadas en el proceso de inflamación. Y estas van a ser recepcionadas en la piel mediante terminaciones nerviosas originando el prurito. Y el mecanismo mecánico que se tiene ante esta sensación va a ser el rascado. Dentro de la clasificación, al prurito lo podemos clasificar según su topografía, según su etiología, según su mecanismo fisiopatológico y según su duración. Según la topografía podemos encontrar el que es generalizado. Como dice su nombre, es generalizado, va a afectar en todo el cuerpo. El localizado, el más frecuente va a ser a nivel anal y a nivel vulvar. Según su etiología, el primario va a ser el cinemateria, que no va a presentar manifestaciones de rascado, pero sí es el síntoma lo que el paciente presenta. Y el secundario está relacionado a enfermedades bastante concretas, como hemos mencionado anteriormente. Según el mecanismo fisiopatológico, el pruritoceptivo está relacionado por las fibras C. El neuropático va a haber una alteración de la vía aferente de transmisión. El neurogénico es de origen central y el psicógeno. Y según su duración, se puede decir que puede ser de origen agudo, menos a 4 semanas, y de origen crónico, que es mayor a las 4 semanas. En los primeros pasos, cuando se tiene contacto con el paciente que tiene prurito, la realización de la anamnesis y la exploración física debe ser bastante minuciosa, ya que el paciente solo viene con el síntoma del prurito y no presenta lesiones en la piel. Y es por eso que este paciente debe ser estudiado. Mientras se está tratando el escozor, se debe estudiar las patologías que habíamos mencionado anteriormente, desde medir cuál es desde medir lo que es el nitrógeno ureico, la urea, el hemograma, debemos de buscar algún foco que esté generando este prurito. También la topografía nos va a indicar mucho. Si este paciente viene con escozor o que viene con eczemas en la piel cabelluda, entonces podemos dirigirnos o pensar en una dermatitis seborreica. Si el paciente presenta párpados, si casualmente es una mujer que se pinta las uñas, entonces este componente puede generar estas lesiones. En el cuello normalmente aparece con el uso de las billuterías, ya que existe una alergia al níquel. En los pliegues podemos pensar en un paciente que tiene dermatitis atópica. De acuerdo al tiempo de evolución, en el prurito agudo, normalmente estas pueden ser autolimitadas. Normalmente está asociada a fármacos e infecciones, mientras que el prurito crónico puede ser de origen sistémico. La presencia de lesiones secundarias al rascado, eso indica que la enfermedad es bastante crónica y sí puede estar asociada a un proceso sistémico. En la periodicidad es bien importante también. Por ejemplo, un prurito que es en la tarde o en la noche o en la mañana nos puede orientar a ciertas patologías. Por ejemplo, en la tarde puede estar asociada a una cirrosis biliar primaria. En las noches es muy frecuente en la escabiasis. Tras el baño o el uso del agua, la policitemia vera o prurito acuagénica nos puede generar prurito. En el tercer trimestre del embarazo, ¿no? También nos puede generar.
El invernal puede estar asociado a piel seca, a prurito senil o la urticaria a frigori. ¿Qué nos puede ayudar? Durante la anamnesis y la exploración física es bien importante ser bastante minuciosos. Por ejemplo, puedo pensar en una enfermedad dérmica de origen infeccioso cuando este paciente ha tenido una picadura por insecto, pero casualmente ha tenido viajes o salidas recientes a campos o países tropicales. Y esta es una conducta de riesgo para generar esta enfermedad. También el estado de ánimo del paciente me va a orientar. Pacientes que están muy ansiosos o muy estresados, se puede pensar en un prurito psicógeno. Y tras la anamnesis, buscando síntomas sistémicos, por ejemplo, pérdida de peso, astenia, polifagia, poliuria, polidipsia, asociados a fiebre o también al uso de algunos fármacos. Cuando está asociado con broncoespasmo, hipotensión, entonces tenemos que sospechar también incluso de una anafilaxia. Vamos a ver las causas de prurito de origen localizado y las prurito diseminado. El prurito localizado podemos encontrar el prurito anal y el prurito vulvar. Estos son los más frecuentes pruritos localizados. Entonces, el prurito anal vamos a tener de etiología idiopática y de etiología secundaria. La de etiología secundaria, normalmente hay pacientes que tienen bastante aseo en esta zona mediante jabones. Entonces esto nos va a generar un cuadro alérgico. Desgraciadamente estos son procesos reiterativos y crónicos. Obviamente como enfermedades propias de la piel nos puede generar. Eh, las enfermedades propias de la piel, las enfermedades infecciosas desde hongos o presencia de enfermedades venéreas, la patología anorrectal por la presencia de fístulas, incontinencia o hemorroides. Esto va a permitir la liberación del contenido de la ampolla rectal hacia el medio externo y el contacto constante de una zona húmeda con la piel va a generar un prurito de forma crónica. Los irritantes locales, hay pacientes que utilizan el papel higiénico de forma con una fricción bastante fuerte, el uso de jabones que pueden generar una alteración en el pH de esa piel y generar posteriormente el prurito. La sudoración excesiva y la presencia de hirsutismo o vellos en esa zona puede generarnos enfermedades sistémicas desde la diabetes mellitus, linfomas o hepatopatías y también puede ser de origen psicógeno. Lo que no se había mencionado también es la presencia del líquen escleroatrófico, que es una patología bastante frecuente en esta zona. El prurito vulvar también puede ser de origen idiopático y de origen secundario. Y también, al igual que el prurito anal, el prurito vulvar está asociado a enfermedades infecciosas, presencia de candidiasis o bacterias o parásitos, incluso del virus. Enfermedades de la piel por dermatitis de contacto, puede haber líquen plano, incluso la psoriasis. En las mujeres específicamente, por el déficit de estrógeno, va a haber atrofia consecuente cosor. La incontinencia anal puede haber también afección a nivel vulvar. Los irritantes locales, uso de jabón, perfumes y sobre todo el lavado excesivo que tienen algunos pacientes, la ropa ajustada, la sudoración excesiva pueden ser factores desencadenantes. Las causas de prurito primario, las de prurito primario son aquellas pruritos sin materia. Pueden ser de origen ambiental, psíquica o asociada a enfermedades sistémicas. Bueno, por ejemplo, en las ambientales con fibras, al contacto con fibras sintéticas se puede tener un prurito ya bien determinado. Ambientes secos, exceso de baños. Las psíquicas, el prurito psicógeno, mediante el estrés y la depresión. Incluso esto genera una ilusión de parásitos y eso a la ilusión genera bastante sensación pruriginosa. Las escoriaciones neuróticas es otro factor. Las enfermedades sistémicas pueden ser la enfermedad renal crónica, las colestasis, el hipotiroidismo, policitemia vera y los linfomas. También está relacionado a anemia ferropénica, a la diabetes, también a la VIH, mastocitosis, síndrome de Sjögren, los abscesos cerebrales que nos puede generar un prurito localizado. Un prurito secundario que no sea visible normalmente va a ser en las urticarias. Un prurito de origen secundario también puede estar asociado con infecciones, en dermatosis inflamatorias o lesiones neoplásicas.
Las infecciones pueden ir desde bacterianas, víricas, micóticas, parasitarias. Es por eso que se debe hacer un examen bastante minucioso en un paciente que viene con algunas lesiones en piel y que tiene el prurito como principal molestia. Las dermatitis no infecciosas, las dermatitis atópicas, las de contacto, la psoriasis, la dermatitis herpetiforme, los líquen plano, el uso de medicamentos puede ser otro factor. Las precancerígenas, el linfoma y el líquen escleroatrófico, que es una lesión premaligna. Dentro de los exámenes de complementarios, obviamente debemos de ir a buscar dónde se encuentra el problema. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, problemas de colestasis, problemas de anemia, problemas renales, puede haber afección de la tiroides, puede haber un hiper o hipotiroidismo, la presencia de parásitos a nivel intestinal, puede haber sangre oculta en las heces, entonces todo esto debemos solicitar mientras se está tratando al prurito. Dentro del tratamiento sintomático del prurito, cualquiera sea su etiología, va a comprender el uso de antihistamínicos anti-H1, como ser la cetiricina, la levocetiricina, la loratadina, la desloratadina, la hidroxicicina. Los anti-H2 y pues, en alguna ocasión podemos utilizar corticoides tópicos y sistémicos. También puede estar asociado a tratamientos antidepresivos, sobre todo en adultos mayores, y también el uso de anticonvulsivantes como ser la gabapentina. Ahora, vamos a hablar de este siguiente tema que es el eczema o dermatitis. Eczema viene del griego exein, que significa ebullición. Los términos eczema o dermatitis son utilizados normalmente para referirse a una inflamación superficial de la piel que se encuentra sí o sí acompañada de prurito. Y estas van a determinar una erupción de la piel en forma de eritema, de vesículas, de costras y de descamación, generados por un mismo mecanismo alérgico o de hipersensibilidad. Entonces podemos decir que el eczema debe tener como condicionante estas erupciones, este polimorfismo. Debe empezar desde un eritema, posteriormente a un edema asociada de vesículas. Estas vesículas suelen desprenderse o son frágiles, se rompen y forman estas costras. Por el rascado continuo va a haber una liquenificación y posteriormente una descamación. Como ya les había mencionado, ¿no? El eczema o dermatitis constituyen una de las afecciones más frecuentes tratadas en la especialidad de dermatología. Estos pueden tener diferentes de acuerdo al periodo y volumen de afección y el síntoma constante que puede ser el prurito. Dentro de la clínica vamos a encontrar que el eczema se reconoce 4 periodos sucesivos. Primero va a estar sentada sobre una base eritematosa. Esta base eritematosa va a presentar un enrojecimiento o congestión de la piel. Seguida de eso va a venir con una fase vesiculosa o aparición de pequeñas y frágiles vesículas sobre la zona eritematosa. Muchas veces estas vesículas no son perceptibles macroscópicamente y es por eso que se observan como escoriaciones puntiformes o confluentes y a esto se le llama puntos de Teverger. La fase secretante va a suceder a la anterior y esta va a ser por la ruptura de estas vesículas que van a generar una exocerosis, a eso se llama salida de plasma o exocitosis, que es salida de elementos figurados de la sangre. A todo esto está asociado un proceso inflamatorio de la piel. Y la última es la fase descamativa o de liquenificación. Esta representa el curso final del eczema. En la descamación va a haber una desecación del exudado y de la fase secretante. Ya que en esa fase secretante va a haber un bastante proceso inflamatorio dérmico y esto indica que se va a dirigir hacia la curación.
y esto se manifiesta mediante la eliminación de unas costras y una descamación continua de la piel. Cuando hay liquenificación, eso significa que va a haber una persistencia de esta enfermedad y del prurito, y esto va a conducir a estadios más crónicos, generando modificación en su estructura, es decir, va a haber engrosamiento y aumento del cuadriculado de la piel. Según la parte evolutiva de esta enfermedad, debemos de mencionar que va a haber una diferenciación de acuerdo al factor etiológico que va a estar implicado en este proceso alérgico. Esto se reconoce mediante tipos de eczemas. Por ejemplo, son tres. El eczema endógeno, por ejemplo, en la dermatitis atópica. El eczema, en los eczemas exógenos pueden ser por contacto, puede ser microbiano, puede ser solar. El eczema que son mixto, exoendógeno, puede ser de origen seborreico. Ahora vamos a hablar de lo que es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica está formado por o forma parte de los componentes de la enfermedad atópica. Es decir, la dermatitis atópica puede estar asociado a asma, a rinitis alérgica o a la conjuntivitis alérgica. Atopía viene del griego a, que significa sin, y topos, lugar. Eso significa es una enfermedad extraña sin ubicación nosológica. Esto está predispuesto en individuos que tienen alta susceptibilidad o predisposición alérgica de tipo heredada. Por tanto, se va a denominar a un paciente atópico aquel sujeto con un estado heredado con tendencia a la predisposición de desarrollar diferentes cuadros alérgicos. Dentro de la patogenia o de la fisiopatología de la dermatitis atópica, debemos mencionar que la dermatitis atópica se ha desarrollado mediante una respuesta inmunitaria inflamatoria en un sujeto que está genéticamente predispuesto a desarrollar este tipo de enfermedad, ya que va a tener una alteración en la barrera cutánea. Este tipo de hipersensibilidad va a ser de tipo retardada, ya que va a haber un juego de los linfocitos y células presentadoras de antígeno. Esto va a desarrollar una respuesta, una respuesta inmunitaria de las células TH2 y por consiguiente la formación de los antígenos. Por ejemplo, en una piel sana va a haber un reordenamiento de las células de las células epidérmicas, mientras que en una piel atópica va a haber una alteración en ese reordenamiento, sobre todo en el estrato córneo. Dentro de las manifestaciones clínicas, eh, algunas características topográficas de las lesiones pueden identificar o identificar del resto de las enfermedades dermatológicas. Por ejemplo, debemos sospechar, ¿no? Cuando esta dermatitis es bastante pruriginosa, la localización es bastante característica, tiene ese carácter persistente o recurrente y puede tener más de 6 semanas de evolución. Y de acuerdo a la aparición de las manifestaciones del eczema atópico, estas pueden venir de origen muy precoz, a partir del tercer mes de vida, y puede cursar de forma, o sea, puede tener una evolución crónica y recidivante y tiene cuadros de exacerbación y de remisión hasta la vida adulta. Pueden tener algunas crisis en alguna etapa de la vida. Estas lesiones elementales de la piel de la dermatitis atópica nos va a determinar si el cuadro también puede ser agudo y de origen crónico. Por ejemplo, vamos a encontrar eczema. No olvidemos que esto tiene 5 etapas, desde la formación de un eritema, vesícula, exudado, costras y liquenificación. Cuando encontramos el eczema, normalmente va a estar edematizada, va a haber vesiculación, va a haber esta exudación y costras. Mientras que en el prurigo ya va a haber pequeñas pápulas que en su superficie están formadas por unas vesículas que desaparecen o son excoriadas mediante el rascado y estas se encuentran cubiertas por costras. Y la liquenificación, que va a ser unas placas mal delimitadas, engrosadas, que se encuentran aumentadas al interlineado y esto indica que es una etapa crónica. Eh,
una vez más, ¿no? A una forma aguda, una forma subaguda y la forma crónica. Aguda va a haber exudación, una crónica y va a haber engrosamiento de la piel. La distribución de las lesiones según la edad va a ser bastante diferente. Por ejemplo, en los lactantes, en los infantes, en los adolescentes, en la edad adulta, la distribución va a ser diferente. Por ejemplo, los lactantes pueden empezar a partir del segundo o del tercer mes. Debido a que, bueno, el sistema inmunológico de los niños es un poco deficiente, puede asociarse a un exantema eritematoso. Esto significa que puede afectar más del 80 hasta el 70% del cuerpo. Eh, la localización normalmente va a ser en las mejillas, va a ser en la frente, va a ser en los pliegues auriculares, no va a afectar el triángulo nasolabial y en algunas ocasiones eh, las lesiones pueden variar desde un mínimo eritema sintomático. En muchas ocasiones los padres lo confunden con simple chapas o enrojecimiento de la cara y esto normalmente es por efecto de la acción solar. Estas lesiones también pueden ir a cuero cabelludo, en la parte anterior del tronco y sobre todo en las superficies de extensión. Pero lo más importante cuando hablamos de dermatitis atópica tiene que ser de forma simétrica. Si fuera asimétrica podríamos estar frente a una de contacto. La dermatitis atópica en los niños de 2 a 12 años es más es bastante característica la ubicación de los eczemas, ya que se va a encontrar en grandes pliegues como ser el codo, en zona poplitea, en el cuello y en zona inguinal. Esta localización permite al médico dermatólogo presumir o indicar la naturaleza atópica de esta enfermedad. Eh, La dermatitis atópica en los adolescentes y en los adultos también puede ser diferente. En la vida adulta no son tan diseminadas y tienen una ubicación característica a nivel de la zona posterior y lateral del cuello. Habitualmente esta es confundida por el paciente con el término de que podría tratarse de un hongo y que se contagió al ir a una peluquería. Y también estas pueden diseminarse hacia la zona de las extremidades. A veces estas lesiones, por el intenso prurito que generan, ya se encuentran en etapa crónica, es decir, se encuentran liquenificadas. Y en esta etapa, cuando el médico dermatólogo lo valora al paciente, es catalogado como un líquen simple crónico o una neurodermitis circunscrita. Eh, la morfología y la localización de las lesiones, según su evolución crónico recidivante, eh, se debe, digamos, se podría encontrar en el tercio superior del brazo o espalda, incluso en el dorso de las manos y en los dedos. Ahora, este es un esquema, ¿no? De la afección tanto en los lactantes, en los infantes, en la vida adulta. Como habíamos mencionado, en la fase de los lactantes vamos a encontrar en zona facial, en la frente, en la zona interglútea, en el dorso, en la zona del pañal, en la zona retroauricular. Puede haber una descamación seborreica, una dermatitis seborreica. En la etapa escolar o infantil, en esta va a ser más patognomónica, o sea, sí va a predominar en los pliegues como ser cuello, codos, a nivel popliteo e inguinal. Y luego encontramos en la fase adulta, en esta fase ya van a ser placas liquenificadas o crónicas. También se van a encontrar en superficies de flexión o extremidades, sobre todo en el cuello y en la nuca. Puede haber afección en los párpados, en los labios y en el dorso de las manos. Para esto es importante mencionar los criterios diagnósticos de Hanif y Rafka de la dermatitis atópica. En estos criterios vamos a encontrar de dos tipos, los criterios mayores y los menores, y otros criterios menores. Entonces podemos decir que de 3 o más criterios mayores o 3 o más criterios menores ya puede ser positivo o puede ser catalogado como una dermatitis atópica. Los criterios mayores, una vez más, el prurito es un principal síntoma que se cataloga como mayor. La morfología y distribución bien característica, ¿no? En los adultos va a haber liquenificación, mientras que en los niños zonas de flexión. El carácter crónico, no más de 4 semanas y de carácter recidivante.
Y sobre todo, la historia personal de atopía en la familia. El hecho de que algún familiar tenga alergia a algún componente, sea alimento, sea níquel, sea billutería, sea cualquier factor, entonces los niños, los hijos son doblemente predispuestos a desarrollar estas enfermedades. Los criterios menores podemos encontrar la piel seca o cerosis. Si hacemos un examen de laboratorio, una elevación de la IgG, el inicio temprano. Eh, y de todo esto, lo más importante y lo que se ha visto más común y más frecuente va a ser el eczema de pezón, la quelitis en los labios y una conjuntivitis recidivante. En esta imagen vamos a ver este pliegue infraorbitario o doble línea de Denny-Morgan, que es un criterio menor. La presencia del queratocono también es otro factor de dermatitis atópica. Pero dentro de los criterios, otros criterios menores, lo más frecuente que se ha encontrado durante la consulta es la pityriasis alba y la queratosis pilar, que son ojeras o oscurecimiento periocular, o sea, a nivel de la zona facial se encuentra pápulas foliculares eritematosas asociadas a cerosis cutis. Los diagnósticos diferenciales podemos encontrar desde las dermatitis seborreicas, unas dermatitis de contacto. Normalmente las dermatitis irritativas de contacto suelen ser unilaterales, mientras que la dermatitis seborreica es simétrica. La escabiasis, ¿no? El prurito que suele ser más nocturno, la escabiasis, el impétigo, síndrome de piel escaldada por estafilococcus, este también es un cuadro agudo, infecciones micóticas, las virales, la ictiosis vulgar, que son enfermedades congénitas, la psoriasis, enfermedades metabólicas o enfermedades inmunodeficientes o malignas, suelen entrar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Las complicaciones, obviamente, como la piel es nuestra primera barrera de protección, una vez que se encuentra alterada en su superficie, puede haber una proliferación y diseminación bacteriana de estafilococcus, que es el más frecuente. Puede haber asociado un eczema herpético o erupción variceliforme de Kaposi, es generado por el herpes simple, y esto es más frecuente en los 3 primeros años. Una piel atópica, molusco contagioso, es uno de los que más frecuentemente se encuentran asociadas. Y las tiñas también, como saprófitos, aprovechan el estado de inmunodepresión en el paciente o de esta alteración de la barrera y generan su proliferación. Dentro del tratamiento, el primer esquema de tratamiento debe ser la hidratación o humectación estricta de la piel. Debe haber una educación del paciente y de los familiares, ya que esto debe ser como un hábito el uso de la crema hidratante. Eso va a reducir estos síntomas de prurito. Hay que disminuir el grado de frecuencia de los brotes y eso es mediante la alimentación, también evitar alimentos que generan atopía, desde enlatados, embutidos, carnes frías, leche de vaca, comida guardada, el pescado, mariscos que nos pueden estimular a la aparición de estas lesiones. La hidratación y humectación estricta de la piel es una forma también. Tratar la inflamación, una vez que tengamos estas lesiones, utilizamos algunos corticoides, algunas cremas con que genera cicatrización. Si es que hay una infección, hay que tratarla y de esa manera se mejora la calidad de vida. La educación del paciente y de la familia debe ser bastante estricta, ya que esto va a generar una probable mejoría clínica y una mejor calidad de vida en el paciente. Es por eso que desde la higiene, el uso de alimentos, de la ropa, la exposición solar, deben ser algo bastante controlado en este tipo de pacientes. El tratamiento de los brotes, uno de los esquemas de tratamiento debe ser controlar el prurito, ya que esto genera un ciclo, ¿no? De picor, rascado y lesión. Picor, rascado y lesión. Nunca termina de mejorar esa piel. Entonces, lo primero que se debe tratar es el prurito y, sobre todo, mantener las uñas cortas. Encontramos los antihistamínicos de H1, que son la hidroxicina. A dosis nocturna de 1 miligramo kilogramo día, esto por mucho tiempo. Se debe tratar la inflamación con corticoides tópicos, las lesiones exudativas, lesiones cutáneas mediante emulsiones o hidratantes para la piel. Los corticoides
tópicos en lactantes, se debe de utilizar de potencia débil, ya que puede generar efectos locales y también efectos sistémicos. Y por eso una hidrocortisona 2 veces al día en menos de 2 semanas es una opción cuando se empiezan las lesiones, ¿no? Cuando son cronificadas, ahí se puede utilizar corticoides de alta potencia, a dosis diaria y una capa fina. Pero debemos de mencionar sobre los efectos adversos de corticoides, que es lo que muy comúnmente se encuentra durante la consulta. Cuando utilizamos en lactantes, en cara y axilas, por ejemplo, un corticoide de alta potencia como es el clobetasol, podemos generar atrofia cutánea, petequias, estrías, atrofia, hipertricosis o despigmentación, incluso foliculitis. Podemos agravar la dermatitis seborreica, podemos generar rosácea, podemos generar acné. Ahora, como en lactantes, también pueden haber efectos sistémicos si utilizamos más de 20 a 30 gramos de corticoide tópico. Puede generar efectos adversos sistémicos. Cuando haya tratamiento para los brotes, en vista, digamos, de que no podemos utilizar muchos corticoides por mucho tiempo, una opción de tratamiento son los inhibidores de la calcineurina, y esto es mediante el tacrolimus. Puede haber en pomada de 0.03, que es en niños, y en 0.1, que es en mayor en personas adultas. Sin embargo, debemos de pensar también que el tacrolimus puede tener efectos secundarios como una sensación de quemazón. El paciente, en vez de sentirse tranquilo por el escozor, al uso del tacrolimus va a sentir una sensación de quemazón. Puede la piel irritarse, pero estos efectos pueden ser autolimitados. En el quinto y el séptimo día suelen desaparecer. Cuando tienen brotes de forma continua, el tratamiento se debe mantener entre 2 a 3 semanas en zonas más frecuentes y lesionadas. Ahora vamos a hablar el segundo tema, que es el síndrome eczematoide. Se va a incluir en este tema el síndrome eczematoide debido que es frecuente en nuestro medio y tiene una relación bastante frecuente en el terreno atópico. Se trata de la asociación de lesiones cutáneas morfológicas y está constituida por cuatro tipos de enfermedades o lesiones cutáneas, más bien dicho, de la piel. Dentro de ellas está la pityriasis alba, llamada también dardos volante o eczematide hipocromiante. Luego tenemos los eczemátides, la queratosis folicular estafilocócica y la alopecia mucinosa. La pityriasis alba se caracteriza por ser máculas hipocrómicas descamativas, más que todo en niños y jóvenes, principalmente en la cara. Puede haber una diseminación hacia tronco y extremidades. En nuestro medio es comúnmente conocido como tillos o canchillas, canchitas o cancha-cancha. Y algunos pacientes, sobre todo los padres y los familiares, lo atribuyen erróneamente a que se debe a un hongo o a algún escupitajo por la saliva o una lamida de un animal o mal enjuague de la piel jabonosa. Y es por eso que da este aspecto de una mácula crómica descamativa. Hay algunas personas que de forma inapropiada utilizan limón y como esta tiene sustancias fotosensibilizantes, pueden alterar las máculas, generándolas un poco más oscuras en su parte central. Los exatides se tratan de lesiones eritemosas mal definidas, que no llegan a la vesiculación o no llegan a formar una liquenificación, como sucede en los eczemas. Puede considerarse una forma menor o frustra de un eczema. Estas tienen bastante parecidos a otras enfermedades como por ejemplo la psoriasis, la pityriasis rosada, la dermatitis seborreica. Y es por eso que se van a distinguir de acuerdo a esas variantes. Es decir, puede ser una eczematide psoriasiforme, una eczematide pityriasiforme, una eczematide seborreica o figurada, por ejemplo. En la queratosis folicular estafilogena, esta está formada por áreas hipocrómicas y también descamativas. Pueden ser de aspecto numular. En ellas va a sentar algunas pápulas foliculares queratósicas. Estas normalmente se encuentran en extremidades. Normalmente estas pueden estar relacionadas con infecciones crónicas, sobre todo por Staphylococcus aureus.
y forma parte de este síndrome eczematoide como queratosis folicular. Mientras que la alopecia mucinosa se trata de áreas cutáneas que son eritematosas, pueden ser alopécicas y puede haber un gran infiltrado inflamatorio de mucina intra y perifolicular. Dentro del tratamiento de las lesiones de este síndrome es parecido a lo que es en la dermatitis atópica, desde la hidratación. Se debe hacer una investigación del paciente, se debe hacer tratamiento de focos infecciosos de origen crónico o tal vez la exposición solar, la resequedad de la piel, pueden ser desencadenantes de esta patología. Ahora vamos a hablar de la dermatitis de contacto. Como definición podemos decir que la dermatitis de contacto es una dermatosis inflamatoria eczematosa cuyas lesiones son debidas a la sensibilización de una noxa externa, es decir, un alérgeno, o moléculas no alteradas que se ponen en contacto con la piel. Estas pueden ser eczemas de origen aguda, ya que va a haber exudado, o liquenificada, que puede ser de etiología crónica. Estas son favorecidas por el incremento de la humedad, incluso de una higiene deficiente. Puede observarse en ambos sexos y a cualquier edad. Al contacto de la sustancia objeto, el contacto con la piel, puede haber un irritante primario, puede ser frío o calor, o puede ser una sensibilidad alérgica o fototóxica o con la luz. Y esto va a generar una reacción al contacto de la piel. Dentro de la epidemiología debemos de tener en cuenta que la dermatitis de contacto es una dermatosis eczematosa más frecuente observación no solamente en la vida diaria, sino también en la actividad laboral. Puede representar un 90-95% del total de las enfermedades cutáneas laborales y eso se representa en un 40% del trabajador. Dentro de la fisiopatología podemos decir que el mecanismo etiopatogénico de la dermatitis de contacto es más preciso, ya que esta puede ser de un tipo 4. Es decir, va a haber una hipersensibilidad celular retardada de tipo TH1, en donde la sustancia que es alérgica va a penetrar a la piel como en forma de un apteno y esta va a unirse a proteínas de la piel y convertirse en un antígeno completo. Este antígeno va a ser transportado mediante la circulación linfática hacia los ganglios y en contacto con los linfocitos timodependientes de los ganglios van a ser sensibilizados y van a ser activados en la piel. Y esta va a haber una nueva, y a la nueva exposición del alérgeno de la epidermis o del apteno puede generar la intervención de las células de Langerhans, macrófagos o linfocitos. Y consecuentemente esto va a generar una activación de diversas secreciones linfoquinas, como por ejemplo la interleucina 1, la 10, el factor de necrosis tumoral alfa, que son responsables del proceso patológico de contacto. Dentro de la etiología, diversas sustancias en contacto de la piel pueden determinar la aparición de un cuadro eczematoso. Y es por eso que por este mecanismo se van a dividir en dos tipos, una de irritación primaria y la otra de sensibilidad alérgica. Esto es importante determinar y recordar. Cuando hablamos de una irritación primaria, normalmente va a afectar a la mayoría de las personas expuestas. Va a depender mucho de la concentración del alérgeno y estas se van a limitar normalmente en el lugar de contacto. El aspecto va a ser eritemato escamoso, pero estas no van a persistir. Una vez que desaparece el contacto con el alérgeno, esta irritación también suele desaparecer. Por ejemplo, podemos encontrar en sustancias lascivas de la capa córnea, sustancias queratógenas o deshidratantes. La sensibilidad alérgica, esta, como diferencia de la otra, sí puede afectar
a solo ciertas personas que son más susceptibles. No va a depender de la concentración del alérgeno y puede localizarse a distancia. Su aspecto puede ser eritematoso y vesiculoso y puede ir, a pesar de la disminución del contacto del alérgeno, estas pueden persistir. Por ejemplo, el contacto del níquel que se encuentra en la billutería, el cromo, la parafenilalendiamina. Estas encontramos también en cosméticos y el DNCB, el dihidrotroclorobenceno. Estas sustancias que suelen ser más sensibilizantes, al menos en este medio, suelen ser el níquel, el timerosal. El níquel, como les había mencionado, se encuentra en la billutería. El timerosal se encuentra en los cosméticos. Bicromato de potasio y la parafenilalandiamina se encuentran en cosméticos. Pero en nuestro medio también es frecuente, ya que los pacientes utilizan un tratamiento casero, por ejemplo, el uso de diferentes hierbas y parches. Hay automedicación con algunos antihistamínicos tópicos, desde pomadas de penicilina y las sulfas. El uso comúnmente de una planta medicinal que es la chirca, que tiene propiedades antiinflamatorias para disminuir el dolor osteoarticular, generan un tipo de inflamación fotosensibilizante. Ahí tenemos otro cuadro más donde nos indica la relación, ¿no?, de los factores irritantes primarios y de las sustancias sensibilizantes. También podemos encontrar la dermatitis por contacto fototóxica. Eso significa que las sustancias que se transforman en irritantes pueden estar exacerbadas con la luz ultravioleta visible. No participan muchos mecanismos inmunitarios y se debe a una exposición de la sustancia química y la radiación ultravioleta. Siempre aparece con la primera exposición y se necesitan concentraciones altas de la sustancia para que aparezcan estas lesiones. La fotoalérgica produce un mecanismo inmunitario y esta también está a través de una luz fotosensibilizante. Esto requiere varias exposiciones y a concentraciones bajas y luz débil puede presentar las lesiones. Dentro del cuadro clínico, eh, aparece en sitios de contacto normalmente con la sustancia. La evolución puede ser de forma aguda, subaguda o crónica. Cuando encontramos lesiones de origen agudo, vamos a encontrar lo que florece, ¿no? El eczema de eritema, edema, vesículas, ampollas, puede haber ardor, puede haber costras meliséricas y pueden haber costras hemáticas. Cuando es aguda, se va a ver una combinación de ambas, ¿no?, de una dermatitis aguda y de una crónica. Cuando encontramos dermatitis crónica, vamos a encontrar hiperkeratosis y liquenificación, la formación de escamas y costras. Puede haber incluso fisuras. Una dermatitis plantar juvenil o eczema de antepié es también muy frecuente y frecuentemente también diagnosticado como una infección micótica. Pero esto sucede más en los niños escolares, también son de origen bilateral y va a afectar el tercio anterior de las plantas. Normalmente son eczemas bastante pruriginosos, acompañada de una descamación intensa. Esto se debe a uso de calcetines de poliéster, material sintético. El diagnóstico diferencial con la dermatópica, la dermatitis seborreica, las tiñas pedis, la psoriasis plantar incluso. Dentro del tratamiento se debe evitar estas sustancias. Se debe evitar el uso de jabones y detergentes de forma frecuente. Debe haber una fotoprotección y, bueno, es importante mencionar el cambio de la actividad del paciente porque si no las lesiones van a mantener. Y esta es una triada, ¿no? Limpieza, protección e hidratación. Es importante hacer este esquema de tratamiento y así poder mejorar una piel que se encuentra bastante irritada. Ahora vamos a hablar lo que es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es una dermatosis crónica de carácter inflamatoria que afecta áreas que son seborreicas de la piel. Esta está generado por la proliferación de un hongo saprófito y lipofílico llamado Malassezia furfur o el Pityrosporum ovale.
Esto está favorecido por la presencia de seborrea o grasitud de la piel. Y las áreas que se encuentran con mayor grasitud de la piel van a ser piel cabelluda, la cara, los pliegues, una región external e interescapular. Dentro de la epidemiología, esta suele ser una dermatosis muy frecuente tanto en niños como en adultos. Va a haber mayor prevalencia en los niños menores de 1 año y en adolescentes. No va a haber discriminación del sexo o de la raza. Sin embargo, en pacientes jóvenes que presentan el síndrome de inmunodeficiencia aguda, el hongo tiene una facilidad en su proliferación, hasta en un 40-80%, más frecuente en áreas tropicales. Dentro de la etiopatogenia puede ser multifactorial, pero tenemos que tener en cuenta estos factores esenciales: el estado seborreico, los factores microbiológicos, los factores inmunológicos y los factores moduladores o predisponentes. El estado seborreico es exacerbado mediante un estímulo hormonal androgénico sobre las glándulas sebáceas. No solo me va a generar el tema de la dermatitis seborreica, sino va a generar problemas de acné, hirsutismo, puede generar dermatitis seborreica. Esto más en lugar tenemos glándulas sebáceas abundantes. Esta influencia hormonal va a generar una hiperplasia de estas glándulas y va a generar esta descamación. Una vez que se hace el tratamiento puede mejorar bastante la secreción sebácea. Y también está relacionada con la composición lipídica. Por ejemplo, el aumento del colesterol de triglicéridos, que son colesteroles malos que no se absorben en el cuerpo, y una disminución de los buenos, escualenos, ácidos grasos libres, esteres de colesterol. Puede haber una alteración. Los factores microbiológicos, podemos decir que la seborrea o el exceso de grasa va a constituir un medio que va a ser apropiado para la multiplicación de este hongo lipofílico y queratofílico saprófito, que es la Malassezia furfur. Esta va a ser responsable de la descamación fina o pitriásica de la capa córnea. Y es por eso que da una sensación de caspa. La colonización de esta Malassezia furfur en la piel puede generar un proceso inflamatorio, modificando así la inmunidad celular del huésped y generar una irritación cutánea de la piel. Y esto va a generar una alcalinización y por ende una mayor proliferación de Malassezia furfur. Dentro de los factores inmunológicos, normalmente estos anticuerpos aumentados contra este hongo pueden ser alterados. Normalmente, por la presencia o un déficit inmunitario específico contra Malassezia furfur, podría haber una tolerancia frente a este hongo, lo que generaría una inflamación cutánea de forma continua. Dentro de los factores predisponentes vamos a encontrar el psicológico, el neurológico, el ambiental y el nutricional. De los psicológicos, desde el estrés y la depresión, son factores que van a patología, y en una dermatitis seborreica va a generar el incremento de estas lesiones. Los neurológicos, sobre todo en enfermedades Parkinson, por ejemplo, en parálisis facial, va a haber una hipersecreción de las glándulas sebáceas y generar una dermatitis seborreica. Las ambientales, por ejemplo, un aumento de la sudoración y la humedad va a generar mayor alcalinización y mejor predisposición a desarrollar este tipo de hongos. Los nutricionales, la déficit de zinc, ácidos grasos, incluso alcohol, va a generar un estado de inmunodepresión y generar la proliferación de Malassezia furfur. Dentro del cuadro clínico, estas se van a sentar en zonas con mayor número de glándulas sebáceas, como ser el cuero cabelludo, regiones retroauriculares, el conducto auditivo externo, en zona superciliar, por ejemplo, en la parte palpebral, en la nasogeniana y puede ser en la parte external.
En algunas pacientes también puede estar en áreas pilosas como ser la axila y la zona genital. Eh, el síntoma que suele presentar va a ser el prurito y a menudo puede estar asociado a una sudoración. Puede variar, ¿no? Desde una simple descamación pitriásica, es decir, una caspa, hasta verdaderos cuadros eczematos agudos que pueden ocupar gran piel, y esto sobre todo en lactantes. De acuerdo a su clasificación clínica, la dermatitis seborreica se va a clasificar en las siguientes: en el adulto, en el niño, la infección por Pityrosporum ovale y en paciente con VIH. En la dermatitis seborreica vamos a encontrar la pityriasis capiti, la esteatoide, la dermatitis seborreica facial, la blefaritis marginal, que está muy relacionado con pacientes con VIH, la dermatitis seborreica según su localización en barba, en bigote o en pubis, los eczematides seborreicos, la dermatitis seborreica intertriginosa, es decir, en zonas inguinales. Mientras que en los niños vamos a encontrar la costra láctea, la dermatitis seborreica infantil y la pseudotinia amiantácea de Alibert. En los niños vamos a encontrar esta costra láctea. Normalmente va a haber una hiperplasia de las glándulas sebáceas en el dorso de la nariz, en la frente y en la piel cabelluda, y se caracteriza por estas placas escamosas, amarillentas, oleosas de forma variable, eh, que con el tratamiento suele mejorar bastante. En una dermatitis seborreica infantil puede suceder entre la tercera y cuarta semana. Va a afectar la piel del rostro, frente y cejas. Va a haber un eritema y van a haber estas escamas blanco-amarillentas. Puede haber asociado un leve prurito. La pseudotinia amiantácea de Alibert suele suceder en la piel cabelluda, debido a la formación de estas escamas o escamocostras gruesas que suelen estar apegadas a la piel, tienen un color blanquecino y grisáceo, es por eso que da el aspecto de esta falsa tiña amantiácea. La eritrodermia descamativa de Layner-Mohs, esta es una forma más extensa en niños menores que puede adoptar un aspecto eritrodérmico. Puede llegar a afectar el estado de salud, incluso a veces la muerte, ya que puede haber una sobreinfección con otros hongos como ser la cándida. Puede haber problemas de diarrea intensa, infecciones locales y infecciones recurrentes. Esta es la enfermedad de Leiner, que es una eritrodermia descamativa diseminada. En los adultos vamos a encontrar la pityriasis capitis o la famosa caspa. Esto más que todo sucede en la piel cabelluda y es una descamación furfurácea, blanquecina con prurito leve. La pityriasis esteatoide normalmente va a suceder en el cuero cabelludo y nos va a dar un aspecto de corona seborreica. También va a estar afectado la parte de lo que son la zona superciliar y los surcos, los pliegues nasogenianos. La dermatitis seborreica facial vamos a encontrar en el surco nasogeniano, como en alas de mariposa, con eritema, una descamación, y a veces pueden haber fisuras. La blefaritis marginal se va a encontrar en el borde libre de los párpados, con una descamación fina y leve. En ocasiones puede asociarse al orzuelo y puede ser asociada en pacientes que tienen VIH en un 80%, incluso en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson o síndromes extrapiramidales. La dermatitis seborreica de barba o bigote, igual no hay un enrojecimiento de la piel, puede haber una descamación. Estas se diferencian de las liendres en la pediculosis, ya que las liendres no presentan un desprendimiento fácil, mientras que en esta sí hay un desprendimiento bastante fácil de estas costras. Los eczemátides seborreicos son igual placas eritematosas descamativas, normalmente en adultos jóvenes. El diagnóstico diferencial va a ser también abundante, ¿no? Va a ser desde las dermatitis atópicas, las infecciones por hongos, tanto de tricofito o cándidas, la psoriasis, el lupus eritematoso sistémico, sobre todo cuando son dermatitis seborreicas faciales, la fotosensibilización, la pityriasis rosada generada por un virus, la pityriasis versicolor por el Pityrosporum ovale, el eritrasma, la enfermedad de Darrier, son enfermedades diferenciales que se parecen mucho a la dermatitis seborreica.
El tratamiento normalmente se debe utilizar un ketoconazol al 2%. Estas también pueden venir en sus variantes como ser miconazol, la terbinafina, el piritionato de zinc, el sulfuro de selenio, que se encuentra en el head and shoulder, y la ciclopiroxolamina. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otro grupo de enfermedades que es la urticaria. La urticaria viene del latín urtica, que significa ortiga. Esta se trata de una dermatosis reaccional e inflamatoria, caracterizada por presentar pápulas infiltradas, conocidas como abones o comúnmente conocidas como ronchas, de evolución fugaz, aguda, o puede ser también de origen crónico, pero lo más importante es que suelen ser recidivantes. Pueden durar horas, pueden ser recidivantes, pueden tener una etiología inmunitaria o no inmunitaria y se encuentra más frecuentemente en mujeres y en niños. Dentro de la etiología es múltiple y diversa. La urticaria tiene una etiología multicausal, puede desencadenarse por varios factores. Esto va a generar una degranulación del mastocito y conduce a la liberación de las células de muchos procesos o mediadores químicos de la inflamación. Y la más importante va a ser la histamina. Los factores desencadenantes pueden ir desde alimentos, pueden ir desde medicamentos, pueden ver asociadas a infecciones crónicas, factores físicos desde el frío, el sol, calor, el agua, pueden ser trastornos psíquicos, puede haber trastornos hormonales, pueden ser colinérgicos, pueden ser contactantes. Entonces, estos deben ser investigados y eliminados. Sin embargo, cuando no se encuentra la causa, puede ser esta etiología idiopática y estos son urticarias que pueden durar bastante tiempo. Dentro de la fisiopatología, la urticaria puede generar un edema en la dermis. Pueden ser de dos tipos, una superficial y una profunda. El edema de una superficial va a ser en la dermis, mientras que una profunda se va a encontrar a nivel dermo-hipodérmica. Esto va a generar una vasodilatación localizada y va a generar un aumento de la permeabilidad, por lo que va a haber consecutivamente va a haber un flujo aumentado de los mediadores inflamatorios, sobre todo de la histamina. Estos van a activar a complementos de la prostaglandinas, leucotrienos, inmunoglobulinas E, citoquinas, sustancias P, y van a haber va a permitir esta degranulación de los mastocitos y por ende va a desarrollar el aumento de los eosinófilos y las células T de CD4. La clasificación, se van a reconocer dos tipos de mecanismos según la aparición de las lesiones. Pueden ser de origen inmunitario y no inmunitario, y hay la idiopática. La inmunitaria o inmunológica es de hipersensibilidad de tipo inmediata. Estas pueden desencadenar un shock anafiláctico, pero puede ser mediados por inmunoglobulina G, E y inmunoglobulina G4. Van a formar complejos inmunes circulantes que van a sensibilizar al paciente. Los no inmunológicos o farmacodinámicos también puede haber liberación de la histamina, puede haber de forma directa y de forma indirecta la estimulación de los mastocitos. Y la idiopática no se conoce su causa. Dentro de la clínica, anteriormente habíamos mencionado una urticaria superficial y una urticaria profunda. Cuando hablamos de una urticaria superficial, el edema solo se encuentra en la dermis, mientras sea profunda va a ser dermohipodérmica. La urticaria superficial, esta se caracteriza por presentar estas pápulas infiltradas o abones o ronchas, que suelen ser eritematosas, a veces rosadas, incluso pueden tener el color de la piel. Suelen estar bastante y bien delimitadas, pueden estar asociadas al dermografismo. Normalmente estas suelen ser bastante pruriginosas y su evolución puede ser fugaz, ya que pueden desaparecer en menos de 24 horas. Cuando estas lesiones pueden ser persistentes, pueden estar asociadas a una pigmentación postlesional o lesiones purpúricas,
pero puede estar asociado a otros problemas sistémicos desde fiebre, malestar general y artralgias. Podemos estar frente a una urticaria vasculítica. Estas tienen también sus formas clínicas, ¿no? De micropapulosas, purpúricas, figuradas, vesicoampolosas. Cuando hablamos de una urticaria profunda, normalmente esta se encuentra asociado a lo que es un edema angioneurótico. Esto puede suceder sobre todo en zona facial. Esta urticaria profunda puede corresponder a lo que llamamos un edema angioneurótico de Quinque. ¿Por qué? Porque se encuentra asociada a una tumefacción firme, está mal definida y no es inflamatoria ni pruriginosa, localizada normalmente en los párpados, en los labios, puede estar en los genitales, incluso en el dorso de las manos. Si se localiza a nivel de la glotis, esta es una manifestación grave y que se debe actuar de inmediatamente, ya que puede asfixiar al paciente. Este edema angioneurótico también puede estar asociado a una urticaria superficial o también puede ir de forma aislada. Cuando viene de forma aislada, puede decirnos que puede estar asociado a un choque anafiláctico. Por ejemplo, acá encontramos las ronchas o abones que pueden presentarse en la piel, asociada también con edema bipalpebral y en labios. Esta es una urticaria frigori por el uso del frío. Este es un dermografismo. La evolución, podemos encontrar una urticaria aguda que eh, puede ser recidivante este curso evolutivo. Es agudo, puede durar de unos pocos días o por lo contrario puede tornarse crónico. Cuando excede a las 6 semanas de duración se denomina como crónico. Normalmente las formas agudas pueden ser secundarias a medicamentos o alimentos, en tanto que las crónicas pueden ser por otras causas, por ejemplo, adrenérgica, coanérgica, colinérgica, frío, la presión, todos estos factores pueden ser de origen crónico. El diagnóstico diferencial, vamos a encontrar lesiones. Las lesiones de la urticaria son inconfundibles, pero hay otras patologías que pueden diferenciarse, como por ejemplo el pemfigoide ampollar, la dermatitis herpetiforme, el eritema polimorfo, el eritema marginado por fiebre reumática, el eritema anular centrífugo o la urticaria pigmentaria o mastocitosis puede ser dentro de los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico, obviamente debemos de buscar desde el perfil bioquímico, algún foco infeccioso, parasitario, reacciones cutáneas, incluso la radiografía podría ayudarnos. Dentro del tratamiento, normalmente sintomático, se debe obviamente interrumpir el uso de medicamentos desde el ácido acetil salicílico, que son sustancias sospechosas. Se debe hacer hincapié en el tratamiento de antihistamínicos. Podemos utilizar antihistamínicos anti-H1, que son de primera generación. Por ejemplo, la clorfeniramina, la hidroxicicina, pero estos pueden tener un efecto sedativo. Y los antihistamínicos de H2, perdón, antihistamínicos de segunda generación no son sedativos y es de mayor preferencia de las personas porque no generan la sedación. Dentro de ellas vamos a encontrar la loratadina, la cetiricina, la levocetiricina, la fexofenadina. Normalmente este esquema de tratamiento puede asociarse a antihistamínicos anti-H2 como ser la ranitidina, que puede potenciar el efecto, antihistamínico. Cuando podemos utilizar también corticoides, ¿no? Subcutáneos. Cuando encontramos el edema de Quinque y presenta un edema de glotis, la adrenalina es una forma de tratamiento de forma urgente. Puede ser intramuscular o subcutánea. Ahora vamos a hablar del último tema, que es el prurigo. Bueno, el prurigo se caracteriza o designa a un conjunto de afecciones de etiología variada. Esta puede estar generada por picaduras de insectos, puede haber asociación de neoplasias internas, incluso la radiación ultravioleta. También tienen un curso agudo y un curso crónico. En este tema vamos a hablar más del prurigo estrófulo.
es llamada también urticaria papulosa. Esta es la forma más común de prurigo y es por eso que nos vamos a referir en este tema con más énfasis. Dentro de la epidemiología, va a afectar más a niños en edad escolar que en adultos. No tiene predominio de sexo, ni de raza, ni de otros factores. Va a ser predominantemente en áreas tropicales y casualmente va a ser la incidencia en personas que son atópicos. Dentro de la etiopatogenia o dentro de la etiología va a haber una sensibilidad alérgica desencadenada por la picadura de los insectos. Pueden ser pulgas, hormigas, zancudos, mosquitos, ácaros, incluso termitas. Es suficiente una sola picadura en un sitio para despertar en ellos la susceptibilidad y originar lesiones características de esta enfermedad que se pueden ir diseminando por solo una picadura de insecto. La fisiopatología, ¿no? Mediante la picadura del insecto va a haber una reacción de hipersensibilidad. Esta puede ser precoz o puede ser tardía. Cuando es precoz es estimulado por la histamina inmunoglobulina E, mientras que la tardía está generada más por los linfocitos T y van a generar estas lesiones papulosas. Dentro del cuadro clínico, el prurigo estrófulo está constituido por la presencia de estas pápulas vesículo monomorfas. Individualmente estas pápulas se encuentran centradas por una vesícula. Esta es denominada la pápula vesícula de Tomasoli. Pueden estar diseminadas en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en extremidades, en cara, en región abdominal y en zona lumbar. A veces este componente vesiculoso del prurigo pueden confluir entre sí y extenderse y formar verdaderas ampollas. A esto se conoce como prurigo ampollar. Estas, por su tamaño grande, tienen la tendencia a sobreinfectarse, generado por el rascado continuo por el intenso prurito que presenta. Las lesiones pueden ser recurrentes y afecta sobre todo a niños de edad escolar. Dentro de las complicaciones, al menos en nuestro medio, en algunos casos de eczema numular, son precedidos por lesiones de prurigo estrófulo. También tienden a sobreinfectarse y generar secuelas, máculas hiperpigmentadas, cicatrices por rasgado o lesiones escoriativas. Dentro del diagnóstico diferencial debemos diferenciar de la escabiosis. Esta normalmente también tiene una morfología polimorfa y la varicela tiene un aspecto inminentemente vesiculoso. Dentro del tratamiento tenemos que utilizar antihistamínicos por vía oral, incluso el uso de corticoides tópicos y también algunas cremas antipruriginosas con base de mentol o de calamina. Los antihistamínicos van de dosis de 1 miligramo kilogramo día en niños y en adultos hasta 3 veces al día. Obviamente el uso de la fumigación y del repelente es bastante importante. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.